Soy Marian Coya. Mi trabajo de investigación se basa en la búsqueda de respuestas debido a mi condición de medium. El resultado de lo que soy tiene su origen en una fuerte percepción extrasensorial que me ha acompañado siempre, ya que mi vida está marcada por frecuentes visiones y contactos con el otro lado. Con el tiempo, aprendí a entender y aplicar mi naturaleza y transformarla en una forma de vida que se ha convertido en mi verdadera pasión, siempre con el objetivo de acercar este mundo de una forma natural y demostrar que existe algo más tras la muerte física. Me dan vómitos. ¿Sabes qué noto? Metal. Mira, mira. Soy Alonso, investigador de fenómenos paranormales. Mi curiosidad por el otro lado me llevó a introducirme cada vez más en el mundo de la parapsicología, para poder presenciar aquellos fenómenos que no tienen explicación. Cada experiencia la vivo con intensidad y satisfacción, y siempre me genera la ansiedad de volver a experimentar esa tensión que va implícita en mi trabajo, siempre intentando constatarlo con la ayuda del equipo técnico específico. ¿Qué hay allí? ¿Allí hay algo? Sí, y se ha escondido ahora mismo, se le vio los ojos. Soy Enol. Cuando comencé en esto, jamás pude imaginar las experiencias que viviría. Mi trabajo va más allá de editar y grabar. A día de hoy, se ha convertido en mi motor. Siempre con la intención de mostrar esa misma tensión e impacto que nosotros experimentamos en cada aventura. ¡Alarma! Cuidado. ¿Dónde estás? Deja que te vea otra vez. ¿Dónde estás?
Hoy vamos a pasar la noche en un castillo. Estamos de vuelta y nos encontramos en el castillo de Cornatel, en Priaranza del Bierzo. Estamos de vuelta al fin, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de estrenar temporada. ¿Qué tal, Alonso? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de volver, muchas ganas de visitar nuevos sitios y la verdad que con ganas de enseñarle a todo el mundo lo que traemos. Con muchas sorpresas que nos esperan en esta nueva temporada y como no podía ser de otra forma, pues comenzamos yendo a un lugar maravilloso. Tenemos que decir que nos sentimos unos auténticos privilegiados por poder haber realizado esta investigación en este lugar. Yo creo que es de los mejores sitios para comenzar una temporada. Nunca he investigado y aún encima de cuento, no sé cómo decirlo ya. Pues nada, espero que les guste mucho el programa y que lo disfruten. Nos encontramos en el castillo de Cornatel. Estoy acompañada del señor Daniel Fernández, que es el presidente de la asociación Amigos del Castillo de Cornatel. Y bueno, va a explicarnos un poquito la historia de este sitio, porque la verdad es un lugar muy antiguo y muy interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Daniel. tardes. Soy bienvenidos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, el Castillo de Cornatel, aunque parece ser una cosa pequeña, un fuerte, un destacamento militar, en realidad tiene una larga historia. Las primeras noticias que tenemos de él son del siglo X, ya aparecen los primeros tenentes que era la máxima autoridad que había en el castillo. Y luego tenemos una etapa importante, que es la etapa de Jimena Muñiz, que era amante del rey Alfonso VI, y la nombró tenente de Ulver, que era como se llamaba este castillo anteriormente. Y aquí estuvo Jimena Muñiz viviendo en este castillo. Aquí estuvo con sus dos hijas, que fueron muy importantes en la historia tanto de España como de Portugal. La primera era Elvira, que también participó en las cruzadas, y luego estuvo en el Reino de León, pues digamos como en el gabinete del gobierno, por decirlo de alguna manera, con su hermana de padre Urraca y luego con el hijo de ella, Alfonso VII. Y la otra hija, Teresa, fue la madre de Alfonso I, el primer rey de Portugal. O sea que podemos decir que en este castillo pues estuvieron dos personas muy importantes, porque el Reino de León sabemos que es el inicio, por decirlo de alguna manera, del Reino de España y del Reino de Portugal. Luego tuvimos también en el siglo XIII ya la etapa de los templarios, que estaban aquí en Ponferrada, y bueno, esto pertenecía a sus dominios. El castillo era también propiedad del temple y nombraban ellos los tenentes que estaban en este castillo. Y quizás la etapa más importante del castillo es ya en el siglo XV, es el conde de Lemos. El conde de Lemos pues es el dueño de toda Galicia, de parte de aquí de la provincia de León, y bueno, que se casa con Beatriz de Castro, que era la heredera de un patrimonio muy importante. Y el conde de Lemos pues está aquí en el castillo hasta que llega la Revolución Irmandiña. O sea, lo tiene en propiedad, no es que esté aquí él. Llega la Revolución Irmandiña, que destruye el castillo. En realidad este castillo que tenemos ahora, aparte de la restauración, es el castillo que el conde de Lemos construyó. En principio lo construyó como un fuerte militar, totalmente lleno de adarves y de cabinas de tiro y de todas estas cosas, pero luego lo eligió también como un lugar en el que poder vivir. Él había perdido a su esposa, había perdido a su hija, a su hijo también, y el único que le quedaba de heredero era su nieto, que era bueno, hijo de Alonso, y que hijo del conde de Lemos, y de una chica muy guapa de Villafranca. Por lo tanto se consideraba hijo ilegítimo, no era hijo de la esposa que había tenido Alonso. Y bueno, el conde de Lemos viene a vivir para aquí para pasar, digamos, sus últimos días, que son muchos últimos días, porque se vuelve a casar con María Bazán, que era de los Quiñones de León, que también tenía una dote bastante importante, y tiene 4 hijas con María Bazán. Tiene 4 hijas con María Bazán, que viven aquí en Cornatel, y el conde de Lemos fallece aquí, en Cornatel también, falleció aquí,
Y se dice que, bueno, de repente, de una enfermedad que le vino muy rápida, y dejó ahí pues un dilema muy importante. María Bazán pues dijo que ella era la heredera, nombra a su hija heredera, Juana, que es la primogénita, que es la heredera de todo lo del conde de Lemos, pero claro, el nieto, Rodrigo Álvarez de Castro, dice, no, el conde de Lemos soy yo y yo soy el heredero. Entonces eso sitian el castillo, se prepara una guerra porque viene el conde de Benavente. O sea, toda una guerra a consecuencia de ese conflicto, ¿no? De herencia, disputa de herencia. Sí. Bueno, es una guerra que dura 2 años, es una guerra muy importante, aunque no se ha hablado mucho de ella, tan importante como que los reyes católicos que están en plena conquista de Granada tienen que intervenir en el lío que hay aquí y el enfrentamiento que hay aquí, que está costando muchas vidas y bueno, llega en un momento que, bueno, el conde de Lemos, el Rodrigo Álvarez de Castro, no acata lo que le dicen las leyes y lo que le dicen los reyes, y al final los reyes católicos compran el castillo de Ponferrada. ¿A favor de quién se posicionan los reyes católicos? Los reyes en católicos ese momento? Nombran unos jueces que, digamos que de forma salomónica, dividen la parte de Galicia para Rodrigo Álvarez de Castro, nuevo conde de Lemos, y la parte, digamos, del Bierzo para Juana, la primogénita de María Bazán y el conde de Lemos. Pero el Rodrigo no lo obedece. Rodrigo constantemente toma Cornatel, intenta tomar Ponferrada, y hasta que los reyes católicos pues hacen eso, compran el castillo de Ponferrada a Juana, que era la que ellos mismos habían nombrado heredera. Y al comprar el castillo de Ponferrada a Juana, a ella la nombran marquesa, crean el marquesado de Villafranca, la nombran marquesa de Villafranca, le autorizan a construir un castillo en Villafranca, y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza a haber paz aquí en el Bierzo. Luego hay un acontecimiento curioso, todos sabemos lo que pasa, muere Isabel la Católica, Juana es loca, entonces llega Felipe el Hermoso, y como tenía el espíritu de la contradicción contra los reyes, pues dice que no, que aquello estaba mal. Y el conde de Lemos no quiso escuchar otra cosa, el Rodrigo, y volvió otra vez más a intentar tomar Ponferrada y todo esto. Bueno, pues cuentan la historia, ¿no?, que parece ser que Felipe el Hermoso pues bebió un trago de agua después de hacer deporte, dicen eso, ¿no? Y volvió Fernando el Católico a ser rey, y entonces volvieron las cosas a la normalidad. Y luego a partir de ahí ya no hubo más guerra, no hubo más. La hija de Rodrigo intentó por los tribunales de aquella recuperar, pero ya no hubo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya el castillo ya, digamos que cayó en decadencia, porque el marquesado de Villafranca nombró un merino que se fue a vivir aquí a este pueblo de al lado, Borrenes, y a partir de ahí el castillo ya empezó a ser un almacén del fuero que tenían con Villavieja, y ya empezó su declive, digamos, ya empezó y hasta nuestros días. Hay una época que usted ha mencionado muy interesante, que bueno, suele despertar bastante curiosidad, que es la etapa esa de los templarios, ¿no? Los templarios, pues bueno, estuvieron casi 100 años aquí. Yo he leído, no sé si qué nos puede comentar respecto al tema, que existen unos túneles, o se habla de unos túneles subterráneos que comunicarían este castillo, el de Cornatel, con el de Ponferrada, y donde, bueno, supuestamente pues esos monjes templarios pudieran ocultar ahí algún tipo de tesoro, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es una leyenda o...? Bueno, más bien es leyenda, se puede considerar una leyenda muy, muy interesante, porque también había una leyenda que decía que había un túnel que bajaba desde el castillo al arroyo, ¿no? Que en Ponferrada existe un semitúnel, ¿no?, que está cubierto de piedra, que pueden bajar desde el castillo al río. Y hay otros castillos por aquí, por la zona, que también tienen esa característica. Nosotros lo hemos investigado, han venido espeleólogos, y hay cuevas naturales, pero no se ve que hayan sido utilizadas de esa manera. Y bueno, de la época templaria, digamos que los historiadores, pues bueno, hay un poco de controversia. Se dice que físicamente los monjes de los caballeros templarios, o sea, los monjes guerreros, no estuvieron, digamos, constantemente en Cornatel. Las escrituras que hay dicen que nombraban al tenente. O sea, el castillo era de ellos, era su propiedad, pero digamos que en aquel tiempo ellos tenían todo el poder de toda la zona. Sí. Entonces, también del de Ponferrada, me imagino. Sí, tenía el de Ponferrada. Y yo creo que había alguna casona más
por ejemplo, en Pieros, en el Camino de Santiago, el camino francés, había una casona también que podía ser de los templarios para ayudar a los peregrinos. Aquí también en Priaranza aparecen documentos que hablan de una finca propiedad de los frailes del templo que lindaba con la iglesia de Priaranza. Entonces hay una zona ahí que es el Palacio de Priaranza, que bueno, podía ser también que en su día fuera una casona que estuviera en el Camino de Santiago de invierno, que es el que va por esta parte, que es una alternativa al camino tradicional. Entonces, bueno, es posible que como ellos abarcaban todo, es como en la época romana, como abarcaban todo, pues bueno, no necesitaran tener nada más que un tenente con una pequeña guarnición aquí, que sí, a lo que mejor no era haría un poco como de encargado, sí, ¿no?, de custodiar el sitio. Exactamente. Sí. Pero bueno, la leyenda está ahí y está también, digamos, de alguna manera alimentada por la novela de Enrique Gil y Carrasco, El señor de Bembibre, que bueno, que cuenta es una novela romántica muy interesante, muy bonita. A mí me gustó mucho desde que la leí con 14 años. Y bueno, pues sitúa aquí a los templarios, al comendador Saldaña, que hay aquí una batalla entre el comendador Saldaña y el conde de Lemos de su novela, y que bueno, que lo arroja por la parte del precipicio, por la parte más alta, o sea que es una novela muy interesante, pero claro, le da un poco de vida a que los templarios estuvieron aquí, aunque ya digo que bueno, es posible que físicamente pues no estuvieran, aunque el castillo perteneció al temple. Bueno, precipicio hay, hay que decir que la verdad sí, tenemos bastante altura desde aquí arriba. Sí, precisamente, bueno, comentaba usted el tema de los romanos, porque hay que decir que estamos muy cerquita de las médulas, de esa explotación antigua de minas de oro. Parece ser que los romanos también estuvieron aquí, ¿no? Sí, efectivamente. No lo podemos afirmar con rotundidad porque bueno, los arqueólogos han estado investigando, pero justo aquí debajo de donde estamos hay un basamento que está con unos muros de 4 metros que solamente se abren al naciente y pueden apuntar a que pudo ser, a los expertos dicen que pudo ser un templo romano. Lo que casi es seguro es que Cornatel está sobre un tipo de castro o lo que decimos, un templo que se abría hacia el naciente de época romana, porque aquí, bueno, el Bierzo y sobre todo las médulas que se ven desde aquí, el mirador de Orellán se ve desde aquí y el castillo se ve desde el mirador de Orellán, poniéndose al revés, claro, pues está aquí, vamos, está todo rodeado de lo que fue las consecuencias de las minas de oro de las médulas. Bueno, pues la verdad es que un sitio precioso, en un enclave mágico, que hay que decir que gracias a esa labor de esa asociación, bueno, de amigos de Castillo de Cornatel, con su presidente Daniel Fernández, y también gracias a la labor del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, pues se encuentra en este buen estado y se puede disfrutar de él. La verdad es que me imagino que esa asociación que ustedes han creado tiene un poco esa función, ¿no? Velar por lo que es esa seguridad y esa conservación del castillo. Claro, efectivamente. Fue en el año 99 cuando el castillo ya estaba bastante en ruina, pero se aceleró un poco la ruina por la caída de la esquina de lo que más completo estaba, que era lo que llamamos la casa doméstica, y entonces, bueno, nos juntamos un grupo de amigos que nos gustaba esto, que nos gustaba el patrimonio, nos gustaba la historia, y dijimos, tenemos que hacer algo, y bueno, nos pusimos a trabajar, a desbrozar esto, a salir en los medios, pues explicando cuáles eran nuestras intenciones, y bueno, tuvimos suerte que se nos escuchó desde Valladolid, y la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León pues apostó por Cornatel, apostó muy fuerte, y fue, si mal no recuerdo, 1.200.000 euros la primera inversión. También tuvimos la suerte que el arquitecto que Patrimonio puso para esto, Fernando Cobos Guerra, también, como todos los que llegan aquí, se enamoró del castillo, por decirlo de alguna manera, y le gustó tanto esto que bueno, para él es un hijo más, digamos, y bueno, hemos tenido mucha suerte con él, porque es una persona que, bueno, pues también tiene su influencia en conseguir, bueno, que el castillo pues se vaya restaurando cada vez más, y desde aquel año, pues bueno, se empezó, claro, porque todo se quiere hacer pronto, pero ya han pasado 20 años, pero
pero poco a poco se ha ido haciendo. Aún ahora acabamos de terminar la restauración de la casa colgante, que aún no está inaugurada, se inaugurará lo más seguro esta semana, y con eso pues ya el castillo está bastante completo. Hay otras cosas más que se pueden mejorar, pero bueno, con la casa colgante el castillo está bastante bien. Y ahora lo que queremos hacer, pues bueno, con el Ayuntamiento de Priaranza y con otras, ha habido asociaciones de caballeros de Ulver, una asociación también que hacen recreaciones de época, pues lo que se ha hecho pues es mantener vivo el castillo, que nos lo decía también Fernando Cobos, el arquitecto. El castillo hay que mantenerlo vivo, y aquí se tienen pues actuaciones, y se tienen pues muchos actos. Hacemos una cena anual aquí también, la asociación. Y lo mejor de todo pues es, como hemos visto hace un momento, la cantidad de visitas que vienen. Viene muchísima gente a verlo. El castillo se vende muy bien porque se ve desde la carretera, está en la ruta hacia las Médulas, y el que venga a las Médulas que deje una hora por lo menos para ver el castillo de Cornatel, que claro merece que la pena. Claro que sí, yo creo que es una visita obligada, y animar pues bueno, pues a todos esos espectadores que nos ven, que vengan a visitarlo, porque les aseguro que merece muchísimo la pena. Es un trocito de la historia, el lugar es desde luego mágico, la energía que se percibe aquí. Y bueno, también comentar que esa asociación presidida por Daniel, pues están creando una página web, me comentaba antes, que está un poco como en proceso de creación, para ir poniendo pues información, las fotos del antes y el después y todo eso, ¿verdad? Sí, estamos elaborando, la estoy elaborando, ahora me han dado las herramientas para que pueda hacerlo. Teníamos una página que se había quedado obsoleta, y bueno, pues me he atrevido un poco a aventurarme ahí con una... Y bueno, me ha llevado bastante tiempo, pero bueno, estamos ya terminándola. Nos quedan ahí unos pequeños permisos de algunas cosillas de fotos y algún vídeo, todo esto, y pronto ya la sacaremos a la luz, que además es una página muy completa, porque ya con todo lo que se ha hecho pues ya sacamos todo lo nuevo y toda la historia de lo que nos ha costado todo esto, y bueno, yo creo que también va a ser un aliciente más para que la gente que quiera conocerlo, pues bueno, entrando a las redes nos Claro que sí, ahí. puede decirnos la dirección de la página, porque así, pues sí. bueno, a las personas que quieran visitarla... Sí, va a llevar la misma dirección que la que tenía la otra, es www.amigosdecornatel.com. Pues ya lo saben, para visitar esa página, pero sí, bueno, sí. Yo creo que sin duda lo mejor es venir a verlo in situ, Exacto. Es la mejor experiencia. Sí. La página también ayudará a eso, a animar a la gente a visitar. Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, la verdad que un placer, ya vamos cargados de la energía de este sitio y con toda la información de la historia, que es muy interesante, y esperamos pues volver. Pues es estupendo, aquí el que viene siempre vuelve. Seguro que sí. Y muchas gracias a vosotros por venir, y encantados de que siempre seréis bien recibidos. Gracias, muchas gracias, un placer. Igualmente. Ya entrada la noche, pues como siempre hacemos ese recorrido pues por todos los lugares del castillo. La verdad es que a priori pues parecía más pequeño. Conforme íbamos haciendo el recorrido íbamos descubriendo nuevos lugares, y la verdad que conforme avanzábamos más interesante y más misterioso nos parecía ese lugar tan cargado de misterio, de historia y de energía. Los cambios de temperatura de un sitio a otro. Sí. Es que aquí entras y la sensación que da es que parece que hay calefacción. Sí, tal cual. Mira lo que nos comentaba Daniel, que el castillo se llamaba originariamente Ulver, la historia del castillo, ubicado en otro sitio. La verdad que la historia del castillo es alucinante. Mira, rarísimo, vamos. Me tiene una maqueta de cómo debió ser, ¿no?
impresionante, la verdad. Y ese arco de piedra, puf. Pero es que ese arco es como que se abrió, porque no... Ten cuidado, no vayas a... Alucina, ¿no? Esto con dibuja. Es una barbaridad. Todavía Sí, no te claro. has sentido la orientación. Mira qué profundidad aquí, ¿Verdad? Es que son como hendiduras súper extrañas. No, pero esto era típico Sí. de las construcciones medievales porque esto era defensivo. Esto tenía la ranura justa para los arqueros. meter los arqueros. Ajá. De hecho, además tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero Sí. yo ahora mismo no me acuerdo. Y suelen tener esa forma, o hay otros que tienen como una forma así como ovalada al final. Ajá. Por aquí tenemos unas cuantas escaleras. Ahí las que nos conectan con arriba. Y unas que, bueno, llevan a la torre que yo... Es extraña esta puerta, ¿verdad? Es como demasiado... Bueno, igual... No sé, me resulta muy extraña la forma. Es que tú si te pones en cualquier punto del castillo, si te das cuenta, observas el resto de Sí. estancias del castillo, desde donde te pongas. Es verdad. Es muy curioso. Es como Da que igual tenían donde- todo muy bien controlado. O sea, da está igual muy bien donde diseñado. tú te sitúes, que te asomas por una ventana o por una especie de, bueno, de esos balcones y ves todo el resto del castillo. Es más, sí. Mira, el techo está abovedado. Sí. Y toda esta parte de aquí, esto sí que se ve. No, esto sí que se ve antiguo. Sí. Bueno, de lo menos restaurado, por decirlo así, de lo que más aguantó. Es que se nota. Se nota, se nota. Aunque supuestamente tenía una techada antes arriba. Sí. Sí, viene en la maqueta. Sí. Esto no sé. Parece que era como huecos para meter cosas, ¿no? Porque hay en todas partes también, ¿no? Sí, es llamativo. Una pena no poder ver la casa colgante. Ya. Una pena porque tiene que ser, bueno. Fue una pasada. Yo concretamente ya este sitio, todo lo que se está haciendo aquí, yo aquí no me siento nada a gusto. Que yo la comparto, la verdad. Eso sí, las vistas son Yo noto hasta el aire cargado y estamos en a el la exterior, sí, intemperie. sí. O sea que si no respiras bien aquí y yo noto como que se respira mal rollo este sitio. Aparte que estamos rodeados por los dos lados de acantilado. Bueno, es que esto, aquí hay una caída al vacío, vamos, original del castillo, de la fortificación. Sí, esto está claro. Mira qué muros. Se nota mucho en las piedras que no eran completamente perfectas, cuadradas. Y comenzamos la investigación en este sitio tan increíble, de verdad, y nos dirigimos pues, a uno de los sitios que creíamos que es un punto caliente realmente de este castillo, donde nos comentaron que realmente se encontraban en la antigüedad los calabozos
Un sitio magnífico, aterrador en la noche. Estamos hablando que es un sitio cerrado de acantilados, solo tiene un paso muy estrecho y donde antiguamente se creía que estaban los calabozos en ese sitio. Sí, efectivamente fue Daniel quien nos facilitó esa información. Bueno, pues en ese acantilado nos comentaba él que existían pues unos restos de unas construcciones que pudieran ser esos calabozos y precisamente pues bueno, decidimos ir ahí por la energía además que percibíamos en ese sitio. Comenzamos haciendo una sesión con la SB11 que no nos lo esperábamos, pero resultó ser pues muy fructífera, aparte de algún otro susto que nos llevamos. Bueno, pues nos hemos desplazado hacia esta zona del castillo, porque justo aquí a mi izquierda pues hay los restos de una construcción, aquí abajo, donde nos comentaba Daniel, bueno, que pensaban que pudieran ser los antiguos calabozos, ¿no? Efectivamente, cuando hicimos la visita por todo el castillo, pues ellos creen que esa era la zona de donde guardaban a los presos. Nuestra primera impresión fue que dijimos que qué necesidad de eso, teniendo un acantilado que tenemos a nuestras espaldas que tendrá más de 50 o 60 metros de altura fácilmente. Sí, bueno, de eso también hay leyenda, como él nos contaba durante el día, pero también sabemos que todo castillo medieval tenía calabozos. Efectivamente. O sea que seguramente pues sí. Aquí no podía ser menos, además teniendo en cuenta que es una fortificación que durante muchos años pues tuvo ese carácter defensivo. Sí, aparte de la variedad de gentes que pasó por aquí, entre ellos los templarios y todo ello, con lo cual, bueno, tendría. Bueno, tenemos que decir a los espectadores que tenemos maquinaria pues desplegada por diferentes zonas. Estamos en un lugar que es muy grande. En la zona del Torreón hemos dejado grabando una cámara, ¿verdad? Una cámara de visión nocturna y hemos dejado el geófono, que es el detector de vibración, perdón. Y bueno, pues en otra de las estancias, que es donde están las espadas, una zona de armas, hemos dejado otra cámara de visión nocturna y hemos dejado una alarma. Al igual que en el acceso al Torreón, que tiene 2 plantas, y hemos dejado otra alarma en una de las escaleras del acceso al Torreón. Bueno, hay que decir también que debido a la acústica que tiene este lugar, estamos hablando que son muros de piedra con muchísimo grosor. Antes pues nos ha saltado una alarma y no la hemos llegado a escuchar. Entonces esperemos que, bueno, si desde aquí yo creo que aunque saltase a la distancia que estamos no la escucharíamos, que al menos pues bueno, la cámara sí lo va a registrar. Efectivamente, tenemos la cámara muy cerquita, entonces se escucharía perfectamente la grabación y la otra exactamente igual, está prácticamente pegada. Bueno, queremos probar a hacer una sesión con la caja de voces para ver pues si quieren comunicarse con nosotros, si nos sale alguna parafonía. Entonces bueno, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que conseguimos en esta zona concreta del castillo, que bueno, en realidad yo creo que cualquier zona es buena, ¿eh? Sí, el sitio, bueno, es espectacular, no hay mucho más que decir, por lo cual, bueno, hacemos una prueba y vemos qué pasa. Efectivamente. Hola, buenas noches, somos investigadores. ¿Hay algún habitante de este castillo por aquí? Guardia Civil. Yo no entendí eso. Yo entendí Guardia Civil. ¿Quién eres? A tope. ¿Está el conde de Lemos por aquí? Él vive. Yo entendí, él vive. Yo entendí, puede que sí. No sé qué, ahora sí que no sé qué dice. Yo a mí me sonaba castellano antiguo eso, total. No sé qué fue lo que dijo. ¿Cómo te llamas?
vas a tope. ¿Eres quien manda aquí? Porque tienes una fuerza... Tienes mucha energía. Algo dijo. Contestó. Sí, pero no se le entendió lo que. Entendí algo como vale. Son dos voces masculinas. Sí. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos vivís aquí en el castillo? Ostras. Para. ¿Sentiste eso? Ok. ¿En serio que no sentiste nada? No. Yo acabo de sentir una cosa muy rara, es que no sé cómo describirla. Noté como algo detrás nuestra, pero como si rezara, y un sonido como eléctrico, muy extraño, pero noté como si viniera algo arrastrándose por aquí, o sea, rezando, haciendo así, pero al mismo tiempo había como un sonido así como eléctrico, como cuando suenan los cables de alta tensión. Sigue, y aparte que yo me estoy mareando un montón. ¿Quién fue el que hizo ruido a nuestras espaldas? ¿El ruido que escuchó mi compañera Marianne? ¿Sois nobles? ¿Creéis que somos personas hostiles? Uf, ¿qué fue ese golpe? ¿Podéis contarnos algo sobre las amantes del conde de Lemos? No voy a contestar algo. Desde tu punto de vista, sí. Clarísimo. ¿Has visto? Vale, pues cuéntanos desde el punto de vista de mi compañero, por favor. No nos asustan los golpes, Ahora una que mujer. puedan volver a... ¿Entendí? Pero es... Parece... Porque no puedo... Yo entendí, parece que murió. Más que tú. Podría ser. ¿No os gusta que os preguntemos por el conde de Lemos? ¿Os parece mal? Que fue uno de los nuestros, creo que me entendí. Puede ser, no estoy seguro, Bueno, pues sin duda un lugar que no dejó de sorprendernos durante toda la noche. Yo insistía bastante en que percibía como dos tipos de energías muy diferentes en lo que era la zona del castillo. Esa parte justamente de atrás, donde pensábamos que estaban los calabozos, yo notaba como una energía muy negativa, hostil, incluso teniendo en cuenta que nos encontrábamos al aire libre. Había momentos que yo notaba como que me costaba incluso respirar.
Pero esto era solamente el comienzo, porque pasaron muchas más cosas, ¿verdad, Alonso? Pues la verdad que sí, pues cuando ya estábamos con la SB11, pues de repente por encima de la caja de voces pues se escuchó un estruendo como si fuera nosotros lo percibimos como un cañonazo, un ruido, una catapulta, algo por ese estilo. Y bueno, pues creemos, no por desgracia, no quedó registrado en la maquinaria. Es una lástima, pero nosotros damos fe de ello, que estábamos allí y por encima de la caja de voces se escuchó este estruendo, no solo una, sino unas cuantas veces, y la verdad que fue impactante. Estar en un sitio así y de repente que escuches algo, pues la verdad que te pone los pelos de punta. Lamentablemente, pues esos sonidos que además se producían de una forma pues cíclica, en esta ocasión no tuvimos la suerte de que quedasen registrados pues en ninguna grabadora ni en ningún micrófono de las cámaras. Es una pena. Pero nosotros que lo vivimos in situ, sí podemos atestiguar que efectivamente esos sonidos eran cuanto menos inquietantes. Y hay que decir que bueno, pues, el castillo está situado en una colina muy aislado. Era una noche que, bueno, debido a las circunstancias, el silencio reinaba, solo se escuchaba de vez en cuando pues el sonido de alguna ave nocturna, y pues no sabemos lo que pudiera ser. Quizás pues efectivamente un sonido residual. Hay que recordar, como bien nos contaba Daniel, que este lugar pues fue un enclave de muchísima contienda, hubo muchísimas batallas en el transcurso de tantísimos siglos de historia, donde pues se utilizaron cañones, catapultas incluso, que pudieran hacer pues también un sonido pues muy similar al de esos cañones. Y tenemos que decir que, bueno, pues como hemos visto en el programa, durante varias ocasiones tenemos que interrumpir esa sesión de SB11 porque por encima de la caja de voces escuchábamos esos impactos, ¿no? Pues sí, efectivamente, pues en varias ocasiones tuvimos que parar porque eran bestiales, la verdad. Como tú comentabas, es una lástima que no lo hayan las cámaras registrado ni las grabadoras. Para nosotros es una lástima, porque aparte se oían, pero como si nos estuviesen bombardeando directamente. Y bueno, sí. Aparte sabemos, como nos ha comentado Daniel, que fue un sitio de muchas batallas, tanto cuando existía el Conde de Lemos, con la época de los templarios, y entonces es lógico que siempre quede impregnado de ese ruidos residuales. Sí. Esto es así, la investigación pues funciona de esta manera. Los espectadores que lo saben perfectamente, que a veces pues lamentablemente no todos los fenómenos quedan recogidos, pero bueno, sí quedaron recogidos muchos más. Aparte de esas parafonías, momento de susto que nos llevamos, bueno, más concretamente yo, en tu caso pues bueno, tú te giraste simplemente porque me viste a mí hacer ese gesto. Pero efectivamente, yo es que hubo un momento que tuve una sensación pues muy desagradable, porque noté como algo que se arrastraba por el suelo por detrás de nosotros. Es que además es que escuché como una especie como de sonido, me giré y me pareció ver algo, pero no con apariencia, vamos a decir, humana, sino pues algo más bien con aspecto de, pues no sé cómo calificarlo. La verdad es que en ese momento me quedé un poco sin palabras, como de animal, ¿no? Lo más parecido podría compararse pues con una especie como de reptil, ¿vale? Que va pues eso, arrastrándose por el suelo. Incluso en ese momento yo de verdad hasta llegué a pensar que pudiera ser un animal que estuviese allí, porque bueno, hay que pensar que estos lugares, a ver, estamos en plena naturaleza, estás a la intemperie, ¿por qué no? Y hemos de decir que no es un sitio muy adecuado para llevar sustos, más que nada porque tenemos acantilados a todos los costados de más de 10 metros de altura, con lo cual llevar un susto en ese sitio es bastante preocupante. O sea, solo nos quedaría pasar por encima del cámara, nada más, que es lo que tenemos en la puerta de salida.
Efectivamente, afortunadamente, pues bueno, nosotros estamos bastante curtidos y sabemos aguantar bastante bien el tipo en estas circunstancias, pero sí es verdad que nos llevamos pues un buen susto. Mucho más en esa noche, mucho más en esa sesión tan completa con esa máquina SB11, donde no lo esperábamos, pero efectivamente salen abundantes parafonías que, como siempre, pues bueno, yo creo que es importante comentar algunas que son especiales, ¿no? Que son dignas de comentar y de aclarar, ¿verdad? Pues sí, hay muchas más llamativas y que, claro, cuando entras en el contexto y todo sobre ellas, pues llaman mucho la atención. Y más cuando, por ejemplo, una de las que más me llamó así la atención, esa caja de voces, pues realmente fue cuando yo estaba preguntando. Lógicamente teníamos mucha curiosidad por el conde de Lemos, por toda la vida que había vivido allí, y yo estaba preguntando por él. Y en una de las respuestas que me dieron fue el más terco. Hombre, supongo que, claro, en esa época un señor de esa posición será lo que él diga, entonces suponemos que se refería a él completamente. Y claro, para mí es muy llamativo que estés preguntando sobre esa persona y te contesten eso, y dices tú, ostras, pues mira tú. Ese Melmerter también, hay que decirlo, ese detector de campos electromagnéticos que, bueno, pues en diversas ocasiones se encendía al unísono junto con la caja de voces, pues recordándonos que efectivamente allí no estábamos solos para nada. Hay otra parafonía también muy interesante, que además a mí me gusta mucho porque son de esas parafonías que yo creo que salen muy de vez en cuando. Recuerdo alguna investigación ya de la temporada pasada similar, donde por ejemplo pues se referían a la cámara de Enol, y que resultan muy curiosas, ¿no? Porque yo creo que son parafonías incluso pues hasta difíciles de entender si intentamos razonarlas pues un poco desde nuestro ámbito. Y es esa parafonía en la cual pues dicen el micrófono. Claro, obviamente ya en el laboratorio, porque in situ no la escuchamos, cuando esa parafonía fluye nos quedamos un poco desconcertados porque, claro, obviamente si utilizas la lógica, la primera idea que se te viene al pensamiento es que pues, un señor de la época medieval pues difícilmente va a saber lo que es un micrófono, ¿no? Y mucho menos pues hacer alusión a él. Pero bueno, hay que pensar una cosa que yo creo que es muy importante y que además ayuda a entender sobre todo el espiritismo en sí y lo que es el contacto y la comunicación con el más allá. Y creo que la mejor manera de entenderlo es inicialmente siempre despojarnos un poco de todos los conceptos previos que nosotros podemos tener. O dicho de otra manera, para poder entender cómo funciona el otro lado, es importante intentar razonarlo no desde nuestro punto de vista, sino pensar que estas entidades, en los planos en los que se encuentran, pues son planos muy diferentes al nuestro. No tiene nada que ver con nuestra realidad. Son dimensiones y realidades paralelas, pero muy diferentes. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ellos manejan unas informaciones impresionantes, no solamente pues sobre lo que nosotros estamos realizando en ese momento, la maquinaria, incluso pues son capaces de ver nuestras propias intenciones. Y como yo en muchas ocasiones además lo he comentado, porque a veces pues vamos a un sitio y hay unos investigadores que obtienen más resultados y otros menos. Pues muchas veces precisamente hemos comentado aquí que eso se debe a que ellos, esas entidades, pues de alguna manera ven a la persona, saben un poco cuál es la intención de esa persona, de esos investigadores, y según pues bueno, pues cómo sincronicen con ellos se puede manifestar en un sentido o en otro. Pues esto es lo mismo. Yo creo que en ese momento
haciendo uso de esa información que ellos manejan desde otros planos, información privilegiada, pues nos hicieron alusión al micrófono. No sé si lo que querían era seguir hablando, que lo apagásemos, no lo sé, pero desde luego la parafonía está ahí y además es que es contundente y clara. Pues no sabemos si quieren confraternizar con Enol también, evidentemente, eso nunca lo sabremos. Eso es solo si podemos tener la suerte de volver al sitio y preguntarle qué era lo que querían con el micrófono o si querían algo de Enol. Bueno, yo personalmente opino que efectivamente establecieron una conexión especial con Enol, que eso se verá, no vamos a anticipar nada, pero bueno, luego los espectadores van a entender por qué lo digo. Y continuando pues con el contenido de esta caja de voces, pues más adelante nos sale yo estaba pues tanteando un poco, a ver si me hablaban un poco de como decíamos, de la vida del conde de Lemos, de esa historia que habla que tenía un montón de mujeres, un montón de amantes, y la verdad que claro, yo quería entrar un poco realmente a picar... En materia, querías entrar en materia. A picar, pero con respeto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Nunca debes pasar los límites y bueno, yo me gustaba porque, por decirlo, es un tema morboso realmente. Y a mí me llamaba la atención que un hombre pues así pues tuviese esa vida. El pobre decían que vino allí a retirarse, casi a morirse, y aún tuvo 4 hijos después. A ver, o sea... Sí, de hecho, bueno, nos lo explicaba Daniel en la entrevista de una forma pues muy simpática, con todo el cariño del mundo, pero bueno, el conde de Lemos llevó una vida un tanto díscola, ¿no? Hablando frívolamente, si eso morirse es un fenómeno, directamente. Y bueno, pues lo que me llamó la atención, que justo que preguntando sobre su vida, sobre los amantes, pues en una de ellas me contestan, es tu punto de vista. Evidentemente respetaban mi forma de pensar, mi forma de preguntar, pero me decían que era mi manera de pensar, que a lo mejor para ellos no era así. Y me contestaron exactamente, es tu punto de vista. Entonces, claro, a mí me resultó gracioso e incluso chocante, porque claro, hablando de eso, fueron muy políticamente correctos hacia mí, la verdad. No me pudieron haber contestado una barbaridad y no, pues fueron bastante correctos. Me encantan además esas parafonías porque yo creo que constituyen una prueba absoluta donde podemos efectivamente constatar cómo hay esa complicidad entre el plano de ellos y nuestro plano, porque realmente es que te están contestando, están empatizando contigo. E interactuando, que es lo más importante. Que todo eran preguntas y con una respuesta lógica siempre. Entonces era más llamativo aún hablando de la época en la que estábamos tratando con esta gente. Era una época muy atrás y la verdad que muy llamativo. En esa misma línea sale pues otra parafonía donde en este caso se escucha una voz femenina que dice y más que fui, dentro de ese contexto donde precisamente pues seguíamos intentando tirar del hilo respecto al tema de las esposas, los amoríos del conde de Lemos, sale la voz de una mujer que dice y más que fui, que, bueno, pues como suele suceder siempre, los espíritus suelen ser escuetos, suelen ser muy breves a la hora de contestar por una cuestión energética, pero suelen ser también muy concisos, porque con pocas palabras condensan muchísimo contenido. Yo creo que esta parafonía, lo que nos está dando a entender esta mujer es que realmente pudo haber sido una persona en vida pues muy importante, habla en pasado como que realmente lo fue, que ya fue mucho más de lo que era en ese momento presente en el cual estábamos allí, y la verdad es que me gustó muchísimo por eso esa parafonía. Y más si me contesto que realmente estábamos preguntando sobre ese tema, y la verdad que esa entidad que diga que fue una persona importante, una mujer importante en la vida del conde de Lemos, para nosotros es increíble. Que nos hable, aparte de lo que hablamos antes, con ese respeto, con esa educación, con esa interacción. Entonces la verdad es que es muy llamativo.
Bueno, aquí respecto al tema de educación, veremos un poquito más adelante que no todo, más adelante eso a veces me pasa por osado o, como dicen en Asturias, por faltoso, ¿no? Entonces a veces cobro, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Hay que decir que bueno, salieron también muchas más parafonías en esta sesión y en otras, aparte de las registradas, pero alguna de ellas pensamos que pudieran estar en una especie de castellano antiguo, y la verdad que por dificultades a la hora de entenderlas pues tuvimos que descartarlas, pero salieron muchas más. Pero la noche todavía pues iba a ser mucho más larga, ¿verdad? Prometía. Y tanto que va a ser más larga. Te voy a decir, lo viste, pero ahí, justo ahí, que no sé qué hay ahí, que es un foco, una barandilla. Un cartel. Bueno, un pues cartel con una barandilla. Justo ahí, ahora mismo acabo de ver una silueta, yo diría que de un hombre. Y además hizo como esto, o sea, hizo como el gesto este de agacharse y levantarse, y luego cogió y se metió, hizo así y se metió por la puertuca esa, por la puertina esa que lleva el torreón. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que era una silueta como de un hombre, era masculino, pero era como de, yo creo que poco menos de que es la estatura mía, o sea, como muy pequeño de estatura. Estaba como así, como mirando hacia nosotros. Además hizo así como el gesto de agacharse. Y cuando yo os dije, acabo de ver ahí, en ese momento hizo así como que se escurrió hacia adentro, pero con una rapidez, vamos, vertiginosa. Mira. Mira, al rojo, ¿eh? Sí. ¿Lo ves? ¿Os gusta? ¿Qué es ese sonido? No sé, pero juraría que me pareció hasta una oveja o algo así. Y es imposible. ¿Quién hace ese sonido? ¿Había animales sueltos por aquí? ¿Y niños? ¿Había niños? ¿Cuántos hijos tuvo el conde de Lemos? ¿Y cuántas veces se casó? ¿Nos podéis decir? Mira, 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 se me está encendiendo ahora el melmete. Porque no quieren hablar con la caja de voces. Aquí no, allí sí. Aquí no. Bueno, pues como han visto, nos trasladamos a esa entrada del castillo donde realizamos esa sesión de SB11 que, bueno, no resultó ser muy fructífera, pero que en cambio, pues sí nos llevamos otras sorpresas, porque es ese momento donde yo pues percibo, visualizo una presencia, salimos corriendo en dirección hacia ese torreón, pues para intentar dilucidar qué era lo que habíamos visto. En ese momento ya no vimos nada más, ahí quedó. Mejor para mí no ver.
mejor para no ver las cosas como son, que no vea a Marián, que ya está acostumbrada, que si no el lío, bueno, nos queda pequeña la tapia para saltarla. Pero bueno. No sería para tanto. Depende del día. Lo que está claro es que solos no estábamos ahí, que quizás pues en ese sitio, como decíamos al principio, la energía quizás no ayudaba para que hablasen a través de la SB11, sin embargo, pues sí es verdad que el péndulo sí oscilaba, sí registraba esas presencias, pero yo creo que la parte más interesante de ese momento de la investigación corresponde a lo que registra una de nuestras grabadoras que teníamos pues colocadas por allí. Como siempre colocamos, pues desplegamos maquinaria, grabadoras, cámaras de visión nocturna. Y cuál es nuestra sorpresa cuando, como siempre en el laboratorio, Alonso, bueno, explícanos tú. Sorpresa, pues bueno, pues sí, una sorpresa. A ver, realizamos una caja de voces y realmente la caja de voces pues no fue demasiado fructífera en ese aspecto. Pero como dices tú, cuál es nuestra sorpresa, que al revisar las grabaciones, pues, no sé cómo voy a explicarlo para que suene bastante tal, pues... Bueno, los espectadores ya lo han escuchado. Efectivamente, pues cuál es la sorpresa, que nos encontramos pues un gemido de placer. O sea, deducimos que estaban en pleno apogeo y pues salió eso. Deducimos que es un sonido residual y la verdad que para mí impresionante. O sea, creo que es lo más bestial que he escuchado en una grabación, y he escuchado de todo. Pero esto, a ver, te deja petrificado, me dices tú, ¿y esto? Es algo simpático. ¿Cómo lo gestiono? Como menos. Sí, la verdad, bueno, simpático, eres bastante benévola, es simpático. Pero bueno. Decir también que después, justamente después de ese gemido, se escucha una respiración también que lo acompaña bastante profunda. Y bueno, que a nosotros nos resulta gratificante, ¿no? Saber que las entidades sí. Se lo pasan así de bien. No, evidentemente. A ver, no quepa duda que gratificante tuvo que ser, porque el gemido parece ser gratificante. Pero bueno, a ver, que no nos ha pasado ninguna investigación y verdaderamente es, pues por decirlo coloquialmente, es alucinante. Bueno, pues lo dejamos ahí, los espectadores lo han escuchado, ellos pues tienen su criterio para juzgar y sacar sus propias conclusiones. Por tu parte, yo ya veo que tú has sacado las tuyas. Entonces, bueno, por mi parte, por la de Nol y por el equipo entero, o sea, esto creo que lo hemos escuchado todos y esto sacamos la conclusión. Pero bueno, ahí está. Yo mi conclusión creo que es que, bueno, el castillo no solamente era un lugar de contienda, ¿no? También había momentos de ocio. Ostras, evidente. Salta a la vista. Salta a la vista que ocio había. Y buen ocio. Bueno, pues lo dejamos ahí. Pues en este momento pues decidimos hacer algo que nunca hicimos en ninguno de nuestros programas. Y fue la de separarnos los tres a lo largo de todo el castillo. Enol se quedó en una zona donde había un montón de armas y armaduras. Era un sitio muy llamativo, la verdad. Había unos sillones antiguos, como donde se sentaba el conde de Lemos. Y yo decidí irme pues, a una torre muy llamativa, la verdad, que fue cerca de donde escuchamos los gemidos y donde tú viste a este hombre entrando por la puerta de esa torre. Y tú te fuiste a una zona más baja del castillo, que también había algunas armas. Y era una zona como muy antigua, muy, no sé, bastante tétrica, la verdad. Y bueno, pues la verdad que yo creo que fue bastante fructífero. Sin duda un momento único, precisamente por lo que tú dices. Nunca habíamos realizado un triple aislamiento, nunca se había involucrado nuestro cámara Enol. Podríamos decir que, bueno, debutaba como investigador, aunque bueno, realmente pues podríamos decir que ya está bastante curtido. Y además es que era un sitio donde la palabra aislamiento hay que entenderla en sentido literal, porque hay que pensar que estamos en un castillo. Los muros son muy antiguos, son de piedra, con un grosor impresionante,
Y aunque la única vía que teníamos de comunicación eran los walkies, hay que decir que allí prácticamente ni funcionaban, con lo cual aislamiento en sentido literal de la palabra. Y vamos a ver lo que pasó. Bueno, pues me encuentro en estos momentos en una de las salas del castillo, de las dependencias, donde hay pues una serie de expositores, entre ellos pues unas espadas medievales, y hemos hecho un triple aislamiento, porque yo estoy aquí, mi compañero Alonso se encuentra en la zona del Torreón, donde habíamos dejado una cámara de grabación nocturna, y Enol también se ha ido a otra de las dependencias. La verdad es que está resultando una noche bastante curiosa. Yo lo que más destacaría de este lugar son los sonidos extraños, porque hemos escuchado como una especie como de sonidos como de golpes, de cañones, o de quizás del sonido residual de las catapultas que se utilizaban en aquella época en momentos de contienda. A veces se escuchan como sonidos de personas hablando a lo lejos. De hecho, yo ahora mismo es que lo estoy escuchando. Pues aquí estamos. Me encuentro en la torre del castillo. Estoy en la planta del medio de la torre. Arriba está un dormitorio con una cama muy pequeña. Y bueno, aquí podéis ver pues una túnica o una capa de los templarios, típica de los templarios. Y parece ser que este pues es uno de los sitios en los que María, por ejemplo, ha detectado un modelo. Se escuchaba un sonido ahora. Pues Marian ha detectado, como os decía, más actividad. Y bueno, hemos decidido pues hacer un triple aislamiento. Marian está en un sitio del castillo, el camarero está en otro y yo me encuentro en la torre. Voy a ir a probar yo a hacer una caja de voces yo solo y bueno, a ver si quieren comunicar conmigo. A ver si nos quieren decir algo, si no, aquí al lado de mi amigo el maniquí. Bueno, pues estamos aquí en una de las estancias de este castillo. Y nada, nos hemos separado los tres. Marian está en la habitación donde estaban lo que viene siendo una serie de espadas. Alonso está en el torreón, en el que vimos antes algo pasar, y yo estoy aquí, que digamos que es como una especie de salón donde tienen expuestos pues bueno, varias muestras de armas, fotos de recreaciones en las que participaron bueno, pues esta gente, y supongo que aquí dentro del castillo. Pero además es que muy claro se escucha. Espero que el micro de la grabadora o de la cámara lo esté registrando, porque la verdad es que yo escucho como la voz de un señor hablando a lo lejos. ¿Nos podéis contar cómo era la vida aquí en el castillo? Entendí, disculpe. ¿Qué tengo que disculpar?
Que nada, que parece ser que en el Meter se está respondiendo bastante. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? ¿Qué queréis, hablar conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Podéis contarnos algo de la vida de aquí en el castillo? No te he entendido. ¿Puedes acercarte un poco más a la máquina, por favor? Os lo vuelvo a preguntar. ¿Entendéis lo que os acabo de explicar? Sí, ilumináis el aparato. No, no lo ilumináis. ¿Entendéis? Vale, bien. ¿Estuvisteis en la lucha por la propiedad de este castillo? Pues, como habéis visto, en esta ocasión creo que fui, no sé si el beneficiado o el damnificado, porque anda como me han puesto. Esta muchacha me puso de bonito. O sea, en una tonto y en otro me dice que soy absurdo. ¡Qué maja! Políticamente correcto. Pero para que tener educación tenía. Por lo menos la segunda. La primera no, que me llamó tonto. Pero bueno, esto pasa, lógicamente, pues cuando picas un poco realmente a las entidades para tirar un poco del hilo, a mí me toca ese rol. Entonces, me pasa que este tipo de cosas. Tengo que admitir lo que me pasa porque es lo que hay. O sea, si juegas con ellos, al final, pues te va a tocar algo así. Y bueno, yo, a ver, encantado de que para el programa haya salido realmente, pues, estas parafonías. Pero bueno, simplemente es cuando quieres tirar un poquito más de la manta y no le parece bien lo que estás diciéndole. Pero bueno, es así. Aislamiento sin duda divertido. Yo creo que ninguno de nosotros se aburrió. Quizás pues a mí me tocó en mi caso la parte más tranquila, porque yo sí estaba todo el tiempo, de hecho, bueno, lo comentaba bastante, con una sensación como que escuchaba una especie como de voces a lo lejos, como pues si estuviesen personas manteniendo una conversación muy a lo lejos. No lograba llegar a entender qué es lo que decían, pero claramente la sensación es de inquietud porque notas que allí no estás sola. Y efectivamente si hay un momento donde queda registrada una parafonía donde parece que dice pues como un o, algo así. La verdad es que expresivos eran muchísimos. Y también, pues bueno, Enol, que se estrenaba haciendo este experimento, este aislamiento, hay que decir que pues también congenió muchísimo con las entidades, porque llegó a comunicarse con ellas a través del Melmeter, nada menos, que no dejaba de parpadear y se veía cómo interactuaban con él. Pero sin duda, para mí, la parte más importante de ese aislamiento es cuando lo llaman, y lo llaman por su nombre. O sea, sin duda, una de esas parafonías, como comentábamos antes, que ponen de manifiesto cómo efectivamente esos dos planos, el espiritual y el nuestro, el terrenal, prácticamente se fusionan. Creo que poco más que decir. Son esos momentos
tremendamente satisfactorio. Va a ser el cámara más conocido de todos los lugares paranormales, y ya todos los fantasmas casi lo conocen. Cualquier día nos pide el número de teléfono o mandar un WhatsApp. Pero bueno, la verdad que no podemos pedir más realmente. O sea, hacemos un triple aislamiento y a los 3 interactúan con nosotros. ¿Qué más vamos a pedir? Yo creo que es lo que buscamos cuando realizamos un aislamiento y una investigación. Es esto lo que realmente queremos. Bueno, pues toca ya despedirse. Creo que como no podía ser de otra manera, el castillo de Cornatel dio tantísimo de sí que hay una segunda parte. Así que pues nada, citar a nuestros espectadores para esa segunda entrega de nuestra aventura vivida en el castillo de Cornatel, que sin duda no va a dejar indiferente a nadie, ¿verdad, Alonso? Si esto fue la primera, que espere lo que viene la segunda, que esto siempre trae cola. Pues nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el programa y nos vemos en esa segunda entrega del castillo de Cornatel. A continuación pueden ver el avance de lo que nos vamos a encontrar en la segunda parte. ¿Queréis saber en qué año estamos nosotros? Nosotros estamos en el año 2020. ¿En qué año estáis vosotros? Y vamos a seguir insistiendo un poquito más, a ver si quieren contarnos algo más.